Muy buenas amigos y bienvenidos un día más al canal de Metal Chronicles. Hoy os traigo la segunda parte de un vídeo que ya hice hace algunos meses y que funcionó bastante bien, os gustó mucho, tuvo muy buena acogida y era un especial de las bandas que a mi juicio habían pasado un poco más por debajo del radar o bandas que no habían sido especialmente conocidas dentro del mundo del nu metal, dentro de la era, mejor dicho, del nu metal, porque había bandas que no eran estrictamente nu metal, pero sí que publicaron discos durante esa época, digamos, de mayor popularidad del género. Género que, como sabéis, yo soy un gran amante porque me pilló en plena adolescencia, yo soy del año 84, entonces cuando estas bandas empezaron a pegar duro, 96, 97, 98, 2000, etcétera, pues yo era un criajo, era un adolescente y bueno, pues un adolescente, este tipo de bandas se quedan ahí, se agarran ahí a tu corazón ya para toda la vida. Y sé que sois muchos los que estáis también en esa época, los que rondáis los mismos años que yo y que bueno, siempre con vuestros comentarios la verdad es que me alegráis bastante el día, así que bueno, no dejes de comentar qué te parecen estas bandas, no dejes de hacer tus propias recomendaciones. Yo voy a empezar fuerte, voy a empezar con una primera jugada fuerte, porque voy a empezar con una banda española. Es la única, si no recuerdo, española que tengo hoy aquí, pero bueno, vendrán más en un futuro, incluso tenía pensado hacer un especial, pero ya metí bastante artillería con el primer vídeo y como digo, quizá haga un monográfico precisamente de esta época centrado en España. No quería dejar pasar la oportunidad de hablar de esta bandaza, de estos Fatum y este discazo en concreto, también llamado Fatum. Fatum fue una banda, bueno, hablo en pasado, pero en realidad están activos, no tienen una gran actividad, no es una banda que ni que oficialmente se haya disuelto, ni que estén así de gira, que los veas continuamente tocando y demás, o por lo menos yo no los veo, pero a mí personalmente es una banda que me encantó en su momento. Este álbum es de 2001 y es una banda que ya tenía ciertos destellos de lo que diríamos toques un poquito más técnicos, no era un nu metal así puro y duro, sí que tenía los clásicos elementos de rapeos, que yo personalmente no era mi favorito el rapeo en el nu metal, pero sí que tenía ya ciertos elementos, como te decía, un poquito más técnicos, un poquito más sofisticados, vamos a decir. Un sonido que la verdad, no sé si es porque en su día me gustaban mucho estas bandas, pero para mí, incluso teniendo en cuenta el trabajo que tengo, tienen un sonido que perfectamente está vigente a día de hoy. Es una banda que, bueno, empezó en el año 96, es una banda que tiene ya bastante solera. De hecho, empezaron con el nombre de Necronomicon. Son de Sanlúcar de Barrameda, por cierto, de Cádiz, que siempre estamos acostumbrados a bandas de Madrid, de Barcelona, tal, de las grandes ciudades, pero bueno, en este caso, pues, tienen un origen un poquito más humilde, vamos a decir. Y es una banda que, como digo, ha seguido trabajando. Este es el segundo disco, no es el único disco que tienen, de hecho me parece que el último es de 2010, estoy hablando de cabeza todo, ¿vale? Si me equivoco pues bueno, me decís, no, tienen otro disco, a lo mejor acaban de sacar disco y yo no me he enterado, pero bueno, hasta donde sé este es el segundo y no sé si llegaron a sacar 3 o incluso 4, pero bueno, este a mí personalmente me parece un discazo con todos los ingredientes clásicos del nu metal, pero con un puntito más. Recuerdo que me gustaban mucho estas voces así un poquito más, que yo me imaginaba un cura ahí cantando, ¿no? Yo decía, qué voces más raras, ¿no? Bueno, letras muy introspectivas, como digo, un puntito más sofisticado de lo que hacían muchas bandas, ¿no? Aunque no es que las letras, el contenido lírico de las bandas de nu metal fuese una basura, ¿no? Fuese decir, bueno, es que hablan de chorradas, quitando alguna excepción. Pero bueno, es una banda que está bastante guay, tiene puntazos también un poquito más técnicos, como te decía. Bueno, en definitiva, una banda para mi gusto bastante recomendable. Quizá que el disco más popular que tienen es el Origen, que es el tercero, pero bueno, yo creo que merece la pena que le echéis un vistazo. Mi favorito es este, que se llama Fatum, por cierto, también, y no sé si lo podéis encontrar con facilidad. En YouTube sí que está, que es de donde yo lo estoy poniendo, entonces bueno, como digo, recomendados darle un vistazo. Vamos a seguir ahora con otra banda neoyorquina y que aquí empezamos ya con estos contrastes, como os decía, ya de que no son bandas tan puramente nu metal. De hecho, esta banda tampoco la podemos considerar nu metal, pero sí que salió dentro de esa corriente y a mí personalmente me llamó bastante la atención. Estamos hablando de los míticos Propane y este discazo llamado Act of God, que si no recuerdo mal es del año 98 y que tiene temazos como este de In for the Kill, que me encantaba. Como veis, es un sonido ya un poquito más influenciado por ese hardcore, por ese thrash, por eso digo que no es un nu metal puro y duro, tampoco es un nu metal que tenga ramalazos, sino que salió durante toda esa época y sí que ayudó a dar forma, de cierta manera, a toda esta corriente de bandas. Tiene como 12 discos por lo menos, o sea, no solamente tienen este, obviamente, yo os recomiendo este porque salió en ese contexto de esa época y a mí personalmente me gustó bastante. Me gustó mucho también, me gusta mucho la voz tan bruta que tienen.
Como veis, tiene un sonido muy parecido al de muchas bandas de hardcore metal, que hoy en día hay bastantes en el mercado, vamos a decir, bueno, hay bastantes en la escena. Es un sonido muy parecido, es un sonido que, como digo, es que de toda esta vorágine de bandas o de toda esta época, pues surgieron un montón de excisiones, vamos a decir, poniéndonos aquí técnicos, que bien hablo, que bien hablo. Voy por la E en el diccionario, por eso uso esas palabras. Bueno, temarrones y muchísima energía. Bueno, sin ningún orden en particular, es una banda que ya hemos hablado un montón de veces en el canal de ella y que a mí personalmente me encanta. Tuve un momento de, no vamos a decir obsesionarme, pero un momento de gustarme mucho, de tenerla muy presente siempre, que son los míticos Mnemik, que hace poco alguien me decía, ¿cómo coño se llaman? Que no te entiendo lo que dices. Mnemik. Vale, es una banda que a mí personalmente, si me tengo que quedar con un disco, me quedo con este primero, con el Mechanical Spin Phenomena. Es una banda danesa, que por cierto fue, creo que la primera banda danesa que abrió para Metallica en los años 2007-2008, el primer telonero oficial danés que tuvo Metallica. Luego seguramente les haya teloneado esta gente de Volbeat o bueno, más bandas, ¿no? Danesas, al final hay un montón. Pero toda esa zona de países nórdicos ya sabéis que es una mina para bandas de metal. El caso, tienen varios discos, de hecho tuvieron un cambio de vocalista, que ahora ha vuelto a la banda. No me acuerdo de nombres, la verdad es que os lo voy a decir así un poco a lo chanante. Yo antes era mucho más friki para estas cosas. Vale, es que lo que pasa es que tienen nombres jodidos y luego quedo aquí como un cateto. A ver, el cantante de esta época y actual se llama Michael Bockvale. Y tuvieron un vocalista, un segundo vocalista que murió, que se llamaba Guillaume Videau. No sé si francés, no sé cómo pronunciarlo, disculpadme. Era un vocalista también muy bueno, pero para mi gusto ahí en Mnemik empezaron a bajar un poquito el nivel, vamos a decir, aunque tenía una época también muy buena, un poquito más orgánica. Es una banda con un sonido muy mecánico, como dice su primer disco. Como veis, tiene esas reminiscencias, tiene un poco rollito Meshuggah, guardando las distancias, sobre todo en cuanto a sonido, que este disco es del año 2003, sí, 2003, tenían un sonido bastante avanzado ya, parecía al de bandas como Dagoba o Dagobah, nunca he sabido cómo pronunciarlo. Eran bandas que en su día sonaban muy futuristas, muy maquinales, causaban rechazo en cierto sector, ¿no? En ciertas personas que decían que sonaba como muy digital todo, ¿no? Como muy sobreproducido, que no es que esté sobreproducido, o sea, la palabra sobreproducción, bajo mi entender, ¿no? Y un poco dedicándome a esto, se refiere a otras cosas, dependiendo del contexto, ¿no? Pero simplemente son bandas pues que tienen un sonido más robótico, más mecánico. Como veis, muy agresivo, con ese puntito técnico, como digo, parecido a Meshuggah en ese sentido, ¿no? En el sentido de que hacen ritmos así un poquito más enrevesados y, por supuesto, salvando las distancias. Y, por cierto, con muchos toques ya de estos famosos breakdowns que, bueno, hoy en día están a la super orden del día. He puesto así un gesto, no lo digo como algo malo, me encantan las bandas, ¿no? Que meten breakdowns ahí super bestias. Pero no era tan común en la época del nu metal. Por aquí sí que tienen esos clásicos bajones, ¿no? Estamos metiendo muchísima tralla, de repente vamos a un ritmo pesado, súper denso. Bueno, una banda que si en caso de que no conocieras, yo creo que merece la pena que le des un vistazo. Vámonos un poquito a volver a esta época ya de nu metal puro y duro. Vamos a por una banda que sí que estaba, además estaba con la discográfica estrella de esta época, que fichaba a todos los máquinas, que era Roadrunner Records, el Correcamino, discográfica mítica en esta época, y que, bueno, esta es una banda y un disco concreto que es muy mítico. Es raro porque hay muchísima gente que lo va a conocer, muchísima gente que va a decir, joder, menudo tapao, ¿no? Pero es que es una banda que ha pasado como por muchos altibajos. Este disco se puede considerar como el génesis, vamos a decir, de lo que conocemos como post-hardcore, con un puntito también de metal alternativo, de hardcore. Es una mezcla curiosa. Y estamos hablando de este... tiene un título largo, Everything You Ever Wanted to Know About Silence, de Glassjaw, una banda que se le veía mucho de gira en su momento con gente como Deftones, y una banda, como digo, que ha tenido bastantes problemas, sobre todo por su vocalista Daryl Palumbo, que tenía una enfermedad, estaba con la enfermedad de Crohn o algo así, ¿no? Estaba como que lo hospitalizaban, volvían a salir de gira, la tenían que cancelar. Han tenido bastantes altibajos, pero una banda que lo petó bastante en su día, con un sonido no tan agresivo como el que estábamos escuchando hace un momento. Como veis, muchos cambios, unos cambios muy chungos. Una voz que a mí no me terminaba de convencer del todo. Era como esta clásica voz que parecía que estaba el tío rompiéndose, partiéndose en dos. Que a mucha gente le encanta y, como digo, muy en esa línea de estas bandas post-hardcore o de post-metal. Bandas un poquito así más modernetas, para entendernos.
Tiene un tema súper conocido, que es este de Siberian Kiss, que si a lo mejor no conoces a la banda, pero seguramente este tema en algún momento lo has podido escuchar. Bueno, darle una escucha, como digo, tienen discos posteriores, no es que hayan tenido así una carrera muy prolífica, no es que hayan tenido una carrera muy sólida, sobre todo han tenido, como digo, muchos altibajos, muchos cambios de formación, que eso suele ser bastante jodido para las bandas. Pero bueno, y de ahí vamos a pasar a otra banda que también canta en español y que es una banda que a mí me sorprendió bastante en su momento, me sorprendió mucho, me compré el disco. Tengo pendiente el segundo y bueno, el tercero no salió en formato físico, por tanto, pues no me lo pillaré, obviamente. Estamos hablando de los también míticos De la Tierra. Esto es una super banda, por si no te suena. Es una super banda que formaron Andreas Kisser, de Sepultura, guitarrista, Alex González, baterista de Maná, y el señor Flavio, de los Fabulosos Cadillacs. Esto era en origen. El señor Flavio creo que con el tiempo se fue. Y Andrés Jiménez, de Animal, que por cierto, Animal están otra vez sacando música. No sé si van a sacar disco dentro de poco o EP, pero bueno, están promocionando nueva música. Este disco concreto, como digo, un sonido parecido a este que hemos escuchado hace un momento de Nemic. No es una banda de nu metal al uso como tal, porque este disco ya salió en el 2014. O sea, salió bastante después, pero sí que tiene esas reminiscencias, ¿no?, al estilo. Yo creo que solamente hay que escucharlo para darse cuenta. Y bueno, sobre todo por los componentes, por Andreas Kisser, que no es que sea un nu metalero de pro, pero sí que con su banda Sepultura ayudó bastante a dar forma a este género. Andrés Jiménez, de Animal, que bueno, qué deciros, también estuvo ahí bastante metido en esa historia. Y bueno, Alex González, de Maná, que no me pintaba mucho en su día, pero luego descubrí que era un tío bastante aficionado al metal. Y este señor Flavio, de los Fabulosos Cadillacs. Tiene una buena colección de temazos, con ese toque súper nu metalero. Bueno, una banda que me sorprendió mucho en la primera parte, en el primer vídeo, que me la nombrarais tanto. Muchísimos de vosotros me dijisteis: tío, no has hablado de esta banda, que esta banda es la polla, no sé si la conoces. Y me sorprendió mucho que tanta gente se acordase de ella. Y yo me la pillé porque me compré el disco, pues lo clásico que hemos hablado ya un millón de veces, ¿no? Porque lo escuchábamos en la Metal Hammer, en los famosos Killing Cats. Y me gustó la canción que venía, me acabé comprando el disco y como curiosidad deciros que solo tienen este disco. Es una banda británica que sacaron este disco. Bueno, se formaron, es que es una puta locura, porque se formaron en el 98, hicieron 10 conciertos y ya los fichó Earache Records, EARH Records, dicho así engañan para entendernos. Y nada, sacaron este disco, acabaron a hostias y hasta luego Lucas Mix. Estamos hablando de Pulcas y del disco Greed. Hay que reconocer que estos tíos eran buenos y este disco, de hecho, ha dejado un sello, ¿no? Es como un mítico de esta época del nu metal. Aquí sí que, vamos, en el 98, ahí, ¡pum!, en plena vorágine, en pleno nacimiento. No sé si este disco, no, estábamos hablando de otra gente, no sé si este disco, si lo llegó a producir, si estábamos hablando de que estuvo por ahí Colin Richardson metido. Estoy hablando ahora mismo de cabeza porque se me mezclan ya los datos, me estoy haciendo mayor. Y se me mezclan las cosas en la puta cabeza. Sí, Colin Richardson, fijaos, no me he fallado tanto. Como digo, para que estuviera Colin Richardson y Earache detrás, es porque había calidad, pese a su fugacidad y pese a su precocidad. Vale, vamos a pasar a una banda que tiene un montón de discos en realidad, pero yo creo que no sé si se sobrepusieron mucho, como los clásicos One Hit Wonder, ¿no? Esto que nos gusta ver en los cachitos de hierro y cromo, en estos programas de Nochevieja, ¿no? Ahí inflados a polvorones y a botellas de cava. A mí me gustan mucho los polvorones con el cava, están muy ricos, tenéis que probarlos. Polvorones no, bombones, dulces así con el cava, fresquito. Te pillas ahí un melocotón en casa de tus padres que te pones fino. Antes salía de Nochevieja, ya no, ya Nochevieja a estar un poquito con la familia y lo dicho, a ponerse fino y luego a cagar petróleo al día siguiente. Bueno, madre mía, se me va la puta olla. No sé si es un One Hit Wonder, no sé cómo clasificarlo. Tienen un montón de discos, pero no sé si llegaron a sacar algún disco de la potencia, vamos a decir, comercial, sin ser mucha, pero sí que en ciertos ambientes esta banda llegó a tener bastante éxito en esa escena underground. Hablamos de los Vision of Disorder y el disco Imprint, un discazo que tiene una colaboración, por cierto, con Phil Anselmo, de Pantera.
Bueno, esta banda podemos considerarla como una especie de precursora del metalcore o de ese metal hardcoreizado, vamos a decir. Una voz muy agresiva. Por momentos en este tema, en esta colaboración con Phil Anselmo, se complica distinguir quién es uno y quién es otro. Creo que, como digo, este disco fue uno de los pioneros en mezclar ese metal melódico con hardcore, ¿no? Para mí fueron inicios del metalcore, claramente. Lo que pasa es que con un sonido muchísimo más orgánico. Luego las bandas que conocemos como metalcore pura y dura, tipo Killswitch Engage, Trivium, etcétera, tenían un sonido mucho más pulido, mucho más procesado. Procesado, es que tampoco es procesado la palabra, pero bueno. Sí, tenían un sonido mucho más pulido. Esto es un sonido mucho más orgánico. Pero como digo, una banda que merece la pena que le deis un vistazo. Sobre todo, a mí personalmente este disco me encanta. A mí lo que me encantaba de esta época, me voy a poner aquí en modo abuelo cebolleta, es esa originalidad que tenían las bandas, esa forma de construir esos ritmos, ¿verdad? Sobre todo a las baterías, que hoy en día, la verdad es que, a ver, no voy a decir que las bandas no sean originales, que ahora todo el mundo suena igual, porque hay un montón de bandas que suenan súper distinto y que suenan de puta madre, pero no sé, es que había una especie de originalidad mezclado con simplicidad que, bueno, a mí personalmente me encantaba, ya está. Es que no voy a decir nada más porque me voy a poner, pues eso, en modo abuelo cebolleta, porque me creo que lo de mi época era lo mejor. Me he hecho aquí un Abe Simpson. Bueno, otro discazo que os voy a enseñar y que no tiene nada que ver con el nu metal, más allá de que salió en una época, aquí estoy detectando una hojilla, que no sé qué es esto. Ah, atentos. Este disco lo importé de Alemania y viene aquí un recortecillo no me acordaba que estaba aquí metido, un recorte de una crítica que le hicieron al disco, que, bueno, lo ponen a caer de un burro, por cierto. No es que sepa alemán, es que veo que tiene 3 estrellas y lo normal era, pues eso, 4 o 5, y a este lo han puesto así como flojillo. A mí personalmente no me parece flojillo, me encantó. Yo entré con Black Sabbath porque era muy conocido, ¿no?, el festival, el Ozzfest, a ver si no me cargo la jodida reseña. Era muy conocido el Ozzfest y se hablaba mucho de Black Sabbath, ¿no? Y de hecho un mini Ozzfest que pasó por España, no sé si os acordáis, que trajeron a Coal Chamber, a Slayer, a Palo Seco, abrieron ese mini Ozzfest. Bueno, Black Sabbath fueron muy inteligentes porque se metieron en una historia que no les correspondía mucho, ¿no? Era como Black Sabbath no tenía mucho que ver con el nu metal, sí que tenían que ver en el sentido de que eran densos, eran oscuros, y montaron este Ozzfest, famoso Ozzfest, bueno, festival de Ozzy Osbourne, y la cuestión, pues que ellos supieron ponerse ahí como cabezas de un movimiento, y a mí me entraron bastante bien. Yo me compré el primer disco de Black Sabbath, que fue el Reunion, que sonaba bastante guay, con una batería dura, poderosa. Bueno, es un disco en directo, en realidad. Lo que pasa es que tenía 2 nuevas canciones de estudio, que por eso pegó tanto en su momento este disco, porque tenía algo que no era habitual, ¿no? La formación original de Black Sabbath grabando un disco, incluido Bill Ward, que el famoso baterista que luego cuando hicieron la reunión para sacar el disco 13 también lo largaron por ahí. La cuestión, que supieron ponerse ahí un poco en cabeza de ese movimiento, capitaneando ese festival itinerante. Entonces un montón de gente al final veía a Black Sabbath, sabían que eran unos pioneros y bueno, pues muchos entramos por ahí. Y Tony Iommi se marcó un disco en solitario con un montón de gente, un montón de invitados, con Henry Rollins, por ejemplo. Con Skin de Skunk Anansi, que muchos la recordaréis también. Con Dave Grohl de Foo Fighters. Y con pesos pesados también, por ejemplo, de la época del nu metal, como con Sectankian de System of a Down. La verdad es que ese sonidillo siniestro, ¿verdad?, de Tony Iommi, es que es un puto máquina este tío. O sea, es que claramente es el inventor del heavy metal. O sea, es que está clarinete. O sea, tiene un estilo y un disco que, pese a no ser pesado en producción, es que no necesita ser pesado en cuanto a la elección de sonidos, sino que ya él solamente por cómo toca ya suena súper pesado. Tienen un tema, por ejemplo, también con Phil Anselmo, con un montón de gente, con Billy Corgan, con Peter Steele, con el propio Ozzy Osbourne. Este de Phil Anselmo a mí me encanta.
Bueno, este disco es del año 2000, como digo, en plena época. Yo me acuerdo en su día que se hablaba mucho en las revistas, en la Metal Hammer y tal, que también estaba Chino Moreno en las grabaciones. O sea, yo ese nombre lo leí 1000 veces en este disco en solitario, pero no sé qué pasó, que luego cuando salió no estaba Chino Moreno por ningún lado. Chino Moreno, cantante de Deftones, para si a alguien le suena un poco a chino, nunca mejor dicho. Bueno, de esa misma época quiero rescatar también este discazo Straight Up, que no es una banda como tal, bueno, sí es una banda, evidentemente, pero bueno, es un caso bastante especial, muchos ya sabréis de lo que estoy hablando. O sea, si hablamos de que aquí hay una recopilación de vocalistas de la hostia, pues no te digo yo los que están aquí. Aquí tenemos a Serg de System of a Down, a Jonathan Davis de Korn, a MCUD de Head Planet Earth, a Max Cavalera de Soulfly, a Brandon de Incubus, a Lion Witherspoon de Seven Dust, a Fred Durst de Limp Bizkit, a de Fafara de Qualchamber, a Cory de Slipknot. Bueno, una puta locura. Y un par de temazos de la banda, de Snot, que no sé si lo he dicho. Snot te ha salido también muchas veces ya por aquí por el canal. Fue una bandaza que, por cierto, ha vuelto con un nuevo vocalista. Un vocalista así bastante parecido en estética y en voz a Line Straight, que fue el vocalista original, y que de eso se trata este disco. Este disco tenemos aquí a la figura, Line Straight. Bueno, era una banda que era bastante prometedora, porque eran muy originales. Snot, Moco, o sea, una banda que se llama Moco, y que, bueno, hablaban su primer tema, este de Snot, que hablaba de que iban a ir a tu barrio ahí a ponerse ellos a toda hostia, y que la gente le decía bajaros del escenario, y ellos decían no me bajo, porque estoy aquí, vamos, partiendo la pana. Era una banda que molaba un montón, y pues todo se truncó porque el vocalista murió en un accidente de tráfico junto con su perro, que es el perro que sale en la portada del primer disco, único disco oficial con ese vocalista, de Snot. Era una banda con muchísima proyección, fue una tragedia bastante importante en su momento, y decidieron la banda, pues antes de separarse, hacer una recopilación de vocalistas super máquinas de ese momento, y que cada uno cantase una canción del disco que tenían preparado para lanzar. De hecho, hay un par de canciones. Está la de Absent, que a mí la de Absent me parece un temazo. Bueno, hay un par de temas que tienen a su vocalista original, a Line Straight. El resto, como te decía, son colaboraciones con vocalistas. Seguro que esta de Starlit Eyes también te las comió, o nos la comimos unos cuantos, mejor dicho, en el Napster, ¿no? Como una canción, como un bonus track de System of a Down. Bueno, yo creo que merece la pena que le deis una escucha, porque, como digo, esta banda era una banda muy buena y este disco es muy original. O sea, me hubiese gustado saber, no lo vamos a saber nunca, obviamente, qué hubiese pasado, qué hubiera sido de esta banda si hubiesen seguido con ese vocalista original, porque era una banda muy, 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 muy buena. Luego se desintegró gran parte de la banda. Bueno, uno de los guitarristas se fue a tocar con Soulfly. El resto montaron Amen, que era otra banda que también apuntaba maneras, pero tenían al vocalista, que murió hace poco, por cierto, que era un personaje. Se cortó las venas ahí en medio de los Indigo Ranch, donde estaban grabando con Ross Robinson. Era un tío que tenía que ser. Es que todas estas bandas, cuando explotaban tan jóvenes, problemas, porque ahí entra en juego mucho la droga, el alcohol, como decía Lemmy, ¿no?, de Motorhead, que es un caso súper raro. Decía, es que cuando te vas a hacer una gira de 270 conciertos en un año, en 365 días, eso no se aguanta solamente con camaradería y buen rollo, como diciendo, eso se aguanta pues a base de meterse, pues todo lo que pillas por la tocha. Y bueno, vamos a ir acabando el repaso a bandas clásicas de época, porque luego tengo aquí dos bandas que, bueno, dos recomendaciones modernas, de bandas muy, muy, muy modernas, o sea, bandas que están en pleno auge ahora mismo y que podríamos catalogar, no exactamente dentro de ese estilo nu metal. Una de ellas sí que nu metal puro y duro, de hecho es que, bueno, ahora lo veréis, no me adelanto. La otra podríamos decir que es un equivalente contemporáneo, pero bueno, hay una banda que a mí personalmente creo que no se le hizo demasiada justicia en su día, ni actualmente. Sacaron un disco hace no mucho que suena del copón, por cierto, tiene un sonidaco de la hostia, y ellos son muy buenos siempre. Es un trío que siempre funcionó súper bien. Estamos hablando de los Prong, y concretamente este disco Cleansing del año 1994 me parece uno de los discos más innovadores que hubo en toda esta época. O sea, un allanador de caminos, que es lo que siempre ocurre con estas bandas, ¿no? Siempre tiene que llegar alguna que allane el camino, sobre todo Tommy Victor, que era su cantante y guitarrista, ¿no? Que llegan, hacen un montón de... No, iba a decir hacen un montón de ruido, no, ponen patas arriba toda la escena, ¿no? Es como que pagan el pato de ser los más raros, de ser los más revolucionarios en su momento, pero al final abren las puertas a todos los demás. Y bueno, qué decir de su clásico himno, ¿no? Ese Snap Your Fingers, Snap Your Neck.
Es que nada más oírlo ya te da ganas de hacer el baile de los sacamantecas, ¿no? Y ya escuchando este ritmo. Seguro que los viejunos sí os acordáis de los sacamantecas, ¿verdad? Los sacamantecas, los bushwhackers, que eran en realidad los locos de los matorrales. Lo que pasa es que los locutores que teníamos en España del famoso Pressing Catch le llamaban los sacamantecas, inventaban las cosas, eran unos cachondos. Bueno, esto es un puto temazo, pero así como la copa de un pino. Y bueno, os he dicho que os iba a dar para cerrar un par de recomendaciones de bandas así equivalentes en el mundo de hoy a este nu metal. Bueno, uno no es que sea equivalente, sino que es que hacen descaradamente nu metal, pero con un toque muy chulo, con un toque muy original, que es lo que al final pues tenía esta época, ¿no? Tenían estas bandas hasta que dejaron de tenerlo, claro. Estamos hablando de la banda Bloodywood. Yo os voy a recomendar concretamente este New Delhi, porque acaba de salir y es pues nu metal, pero mezclado con influencias indias, con música india, porque ellos son indios. Bueno, como veis, con un sonido ya más embrutecido, más moderno, por supuesto, es que este disco ha salido en el año 2025. Además, curiosos porque tienen una filosofía de hacer letras positivas, ¿no? En contraste con esa negatividad del mundo actual, del mundo moderno, lo cual, pues, sinceramente es de agradecer. Me gusta mucho que tengan esa mentalidad y, como digo, sobre todo temas muy enérgicos, muy en esa línea, también mucha presencia de sintetizadores. Una banda que yo creo que merece la pena que le deis un vistazo. Bueno, y la segunda de la que os quiero hablar, que es como podríamos decir una recomendación, un equivalente por intensidad, por borricos, por no tener miedo a meter cosas distintas. Estamos hablando de Knocked Loose. Y bueno, tienen varios discos. Yo os recomiendo quizá este You Won't Go Before You're Supposed To. Qué inglés más bueno tengo, ¿verdad? Bueno, esta banda hay mucha gente que le echa para atrás por la voz, por su vocalista, que la verdad es que tiene una voz bastante peculiar, pero cosa que también al final les hace tener una identidad propia, que muchas veces es como que no nos damos cuenta de ese detalle, ¿vale? La voz es rara, pero joder, al final es identificativa de la banda. Tienen un tema con esta famosa chica, con Poppy, que es una chica que, bueno, a la gente le ha dado un poco por ella. Ya estoy poniendo cara de viejo, si es que no lo puedo evitar al final. Pongo así cara como, Poppy, menuda puta mierda. Pues no, ¿por qué es una puta mierda? Pues a mí no me gusta porque ya estoy pasado de moda, soy un viejuno, pero bueno, pero la chica, pues bueno, ahí está, tiene sus cosas y oye, pues que siga habiendo bandas, ¿no? Chulas, que saquen un poco adelante el tema, yo que sé, que hagan lo que hagan, ¿no? Que hagan lo que sea. Tienen una canción que lo petó mucho, tienen una presentación en el programa de Conan O'Brien. Conan O'Brien era, bueno, de un titán de estos de la noche de Estados Unidos. Titán de la noche, que mal ha sonado, ¿verdad? Hablo de un presentador, que no sé si es Conan O'Brien o... Bueno, luego os lo busco, ¿vale? Luego le pido a Jorge, el editor, que os lo busque y que os lo ponga por aquí, ¿vale? El famoso gritito este que hace Poppy, mezclado con el ritmo reggaetonero. Joder, la verdad es que la densidad que tienen, como digo, si te gustaba esa parte un poquito más violenta de esta época, pues es eso, son ritmos muy densos, son ritmos muy pesados y yo creo que ritmos que, bueno, si te gustaba el metal en esa época, a mí personalmente es de las bandas que mejor me ha entrado, ¿no? Que ya hoy en día, pues como digo, perdemos un poco también el foco, ¿no? Ya empiezan a salir cosas nuevas que nos suenan raras, que decimos, wow, esto qué raro, esto ya le gusta a los chavales, ¿no? Y bueno, pues dentro de esos grupos que le gustan a los chavales, pues también hay que abrir un poco la mentalidad, ¿no? Y escucharlos nosotros y ver a ver qué tienen que ofrecernos. Que a lo mejor no va a ser que todo sea malo, ¿no? A lo mejor somos nosotros, que nos volvemos unos carcas. Bueno, chicos, ya está. Pues que os haya gustado este viaje a lo carca y a lo viejuno con toques modernos. Espero que os haya gustado y ya está. Nos vemos en próximos vídeos, ¿vale? Amigos, besitos en los glúteos. Adiós. Chao, chao, chao.